Bienvenidos a Living My Best Life by Alex. Yo soy Alex y en este video viajamos a la vibrante y paradisíaca isla de Phuket, acá en Tailandia. Un lugar con una gastronomía local buenísima, una vida nocturna bastante movida y playas paradisíacas por todos lados. Pero antes de comenzar me gustaría reiterar que en este canal no apoyamos ningún tipo de maltrato o abuso animal. Si vienes a Tailandia, por favor no hagas esto, no seas cómplice de estas actividades. Acá donde estábamos comiendo, donde estamos desayunando, es un lugar súper grande que está arriba y tienes una vista increíble y se ven los elefantes y yo quería una foto con los elefantes. Pero cuando bajo me di cuenta que es demasiado comercializado esto, hay personas que se montan encima de los elefantes, 3 personas en un mismo elefante. Gente, eso es inhumano. No hagan eso, porque son animales salvajes. Es bien que lo quieras tocar y ya, pero de ahí a montarte y... no, así que no apoyen esto, gente. Hi. Phuket es la isla más visitada en todo el país y en el 2023 recibió 25 millones de turistas, y si eso te parece mucho, antes de la pandemia solían recibir 40 millones de visitantes al año. Impresionante. Y ahorita nos encontramos en un shooting range, que es bastante bueno, nunca he hecho esto. Acá vemos los modelos que están disponibles hoy, modelos y el precio. Si te digo que hay miles de actividades que puedes hacer acá, no te estaría mintiendo, y en este video te mostraré solo algunas de las cosas que puedes hacer en Phuket. How was it? Awesome. Good. See? Alright. Pretty close. Should go to the police. Just need to be careful. Really bad. Oh, wasn't that bad. Okay. Fue bastante estresante, la verdad. Lo disfruté un poco. ¿Lo volvería a hacer? No creo que lo vuelva a hacer, pero estuvo interesante, parte de la experiencia. Ya son las 3 de la tarde del primer día en Phuket. Este lugar es demasiado vibey, o sea, la vibra que tiene es súper cool. Hay demasiados extranjeros, podría decir que más extranjeros que gente local. Y bueno, vamos a seguir explorando. Hello. Buenos días, un nuevo día en Phuket y hoy oficialmente comenzamos todas las cosas turísticas. Ayer fue más que todo como un recorrido por la isla, vamos a decir como un recorrido gastronómico realmente. La comida es divina, tienen buenos precios y la calidad de la comida también es muy buena. Hoy vamos a Phi Phi Island. Esta isla es muy famosa porque se grabó parte de la película de James Bond 007 e incluso, o sea, el nombre es Phi Phi Island, pero turísticamente la gente lo llama James Bond Island, así que vamos. Phuket es una de las islas más importantes del continente asiático y la más conocida a nivel mundial. Es una isla bastante grande que cuenta con muchísimas islas pequeñas a su alrededor, y desde la bahía de Kelong podrás tomar tu lancha que te llevará a descubrir el encanto que tiene cada una de estas islitas. Gente, esta isla es hermosa, hermosa. Miren el color del agua, parece de mentira. Agarraron un filtro, lo soltaron acá, perfecto, hermoso. Y finalmente llegamos a la playa. Después de 50 minutos navegando, llegamos a Phi Phi Island, un lugar hermoso en Phuket. Así que, welcome! Welcome to Thailand! Y como les había comentado, estamos acá en esta isla que es la más famosa de toda Tailandia. Está aquí en Phuket y obviamente por ser famosa tiene demasiados turistas, está muy comercializada, pero a pesar de que hay demasiada gente y muchos botes alrededor, el lugar no deja de ser un paraíso. El agua súper clara, rodeado de montañas, es increíble, es bellísimo este lugar. Es solamente una parte de la pequeña isla, así que vamos a la siguiente.
ahorita nos encontramos en Monkey Island. Y el nombre es obviamente porque... look, por eso que se llama Monkey Island. Hay demasiados monos en toda la isla. Hay que tener demasiado cuidado porque son monos salvajes. Y bueno, les gusta morder a la gente. Están en su hábitat, así que están en su derecho. Pero la isla como tal es hermosa, como todas las otras. Vean el color del agua. Ok, ya tengo el tiempo para hablar más tranquilo. Empezamos el día bastante agitado. Hace un día agitado en general. Alquilamos un bote hoy para recorrer lo que es Phi Phi Island. Y alrededor de Phi Phi Island hay varios lugares que tienes que visitar. Queda un poco retirado de Phuket. Son como 50 minutos, diría yo, en un barco high speed o como 2 horas y media en un barco normal. Realmente es una experiencia súper cool. Los paisajes que ves son de esos que te quitan el aliento. Para hablarle un poco de los precios, varían. Todo acá es muy relativo. Nosotros alquilamos un bote privado solamente para nosotros 4. Es muchísimo más costoso. En la moneda local fueron 28,000 bahts, que al cambio, no sé, se los voy a dejar por acá cuál sería el cambio en dólares americanos, pero creo que vale la pena bastante. Tienes libertad, puedes escoger a lo que quieres ir, lo que quieres hacer. Ojo, obviamente si vienes acompañado, si vienes solo, pagar solo 28,000 bahts una sola persona creo que sería un poco exagerado, pero si vienes con un grupo creo que está súper bien y súper recomendado. Excepto ahorita va a ser scuba diving. Yo no puedo porque no tengo la licencia todavía, pero espero que el próximo viaje ya tenga mi licencia y pueda hacer esta actividad que está brutal además. ¿Qué pasa últimamente? Que en los últimos 2 o 3 países que he visitado termina con una tormenta, brother, que arruina el viaje. O sea, estamos en una isla, tenemos que agarrar un bote por 50 minutos para regresar a la ciudad y la tormenta que está acá no tiene sentido. No sé cómo nos vamos a regresar. Phuket tiene un clima tropical con solo 2 estaciones básicamente. La estación de lluvia y la estación súper calurosa. Pero incluso en la temporada calurosa suele llover un poco, pero no te desesperes que en menos de 40 minutos volverás a ver el sol. Y bueno, el dron dejó de existir. Estoy triste. Estaba volando en el lugar donde quería volarlo. Y bueno, lo estrellé con otro barco y murió. Literalmente murió. No creo que tenga reparación esta vez. Triste. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? La biodiversidad de la fauna marina en Phuket es impresionante, alucinante realmente. Entre sus aguas cristalinas podemos ver arrecifes de corales, peces de todo tipo. Y bueno, si te adentras aún más en sus profundidades puedes ver tortugas, tiburones, anguilas, pulpo y hasta ballenas. No importa si eres un buzo experto o principiante, esta es una de las actividades que no puedes dejar pasar. Y para los que pensamos que Phuket es solo playas, todas estas son las actividades que ofrece esta isla acá en Tailandia. Y hay desde paseos en isla a la isla, rafting, paseo en elefante que eso no se hace, boxing, un parque de agua nuevo que abrió acá en la isla de Phuket. Hay demasiadas actividades que hacer, así que un lugar bastante bueno para pasar las vacaciones. Y como dicen los locales, si viniste a Phuket y no fuiste al Muay Thai Boxing, no viniste a Phuket. Así que ya estamos acá en la línea, formándonos para entrar a lo que es el Muay Thai Boxing. Muay Thai Boxing. El Muay Thai Boxing es una de las actividades con más convocatorias cada noche en Phuket. Muay Thai Boxing. Si te gustan las artes marciales, entonces te recomiendo que compres tu ticket en la mañana de ese día para que asegures tu puesto.
Qué calor hace en Phuket el día de hoy. Creo que la temperatura debe estar como en 35 grados. Pero al menos no es húmedo. Realmente es un calor que lo puedes controlar. Ahorita estamos en un mercado buscando souvenirs porque ya nos queda la noche de hoy. Y mañana estamos ya volando a las 12 del mediodía. Lo recibimos el año y nos vamos de vuelta a China. Porque la vida sigue. Y si como yo siempre has querido surfear o tomar algunas clases de surfeo, en Kata Beach tienes este restaurante increíble con un simulador de surfeo. Y te podría decir que fue una de mis actividades favoritas a pesar de todas las caídas. Thank you so much. Happy New Year. Llevamos pizza, nos vamos a la siguiente playa. Estamos brincando de playa en playa porque es que todas son buenísimas. Así que en el poquito tiempo que tenemos acá, vamos a ver cuántas playas podemos visitar. La vibra de este lugar es demasiado cool porque es uno de esos lugares donde nunca te sientes como un extranjero y que sientes que no perteneces al lugar. Acá es totalmente lo contrario. Sientes que perteneces aquí y la vibra, todo el mundo como en la misma onda de pasarla bien, todo el mundo sonriendo. Eso es increíble. Un dato importante, estos carros acá se llaman tuk-tuks y es la forma más práctica, diferente, económica y tradicional de trasladarse acá en Tailandia. Simplemente quiero decir que soy demasiado afortunado por estar donde estoy, de todo lo que hice este 2023. Espero que este nuevo año, un 2024, esté lleno de salud, de viaje, de trabajo, de dinero y de mucho amor para todos nosotros, porque eso es lo que más queremos, ¿right? Así que ¡feliz año! ¡Woo! Tailandia es conocido por ser un país alegre con una buena vida nocturna y Phuket es el claro ejemplo de esto. Durante las noches la vibra de esta isla es demasiado increíble, es imposible quedarse en el hotel, pero también es imposible quedarse en un solo lugar. Cada local tiene algo especial que te invita a querer conocerlos todos, pero tristemente es imposible. Algo que he considerado bastante impactante, diferente, que choca culturalmente, son las tiendas de marihuana que encuentras a cada 2 metros. Te encuentras una tienda, por ejemplo, miren, acá hay otra, literalmente, mira, acá hay otra. No les miento, las tiendas de marihuana están en todos lados. What was that? I was walking down the road and the guy approached me, but in a creepy way, and he was like, "Hello, cocaine." ¿Ves? Entonces vas caminando por la calle, además de las tiendas de marihuana, que ves a cada 2 metros, la gente se te acerca ofreciéndote cualquier otra droga. No sé si sea legal, pero lo que es la marihuana es 1000% legal acá en Tailandia, o al menos en Phuket. No sé cómo sea la capital de Bangkok, por lo que tengo entendido es legal en todo el país. Ahorita estamos en la avenida o la calle más famosa de todo Phuket, Bangalore Road. ¿Famosa por qué? Porque acá están todos los nightclubs. Es una avenida de 3 canales, bloqueada, no pasan automóviles, solamente personas, es un río de gente lo que hay acá, rodeado de puros nightclubs. Bangalore Road es sin duda una de las paradas obligatorias que no puede faltar si quieres conocer la vida nocturna de esta isla. Y esta calle mide unos 500 metros de largo y tiene alrededor de 200 a 300 bares para todos los gustos. Ahorita vamos a un show que lo llaman Ping Pong Show.
Y así llegamos al final de este viaje cargados de una buena vibra para comenzar un nuevo año con mucha energía. Y sin duda alguna Phuket es uno de esos lugares a los que siempre vas a querer regresar. Y esto fue Living My Best Life by Alex. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte. También me puedes seguir en Instagram donde diariamente subo contenido de todos mis viajes. Nos vemos en la siguiente aventura.